Buenas tardes nuevamente con todos y todas. Como ya hemos discutido, la región atraviesa varios hitos, varios cisnes negros, por decirlo así, en su coyuntura. Hemos discutido a la mañana de todo el tema complejo que atravesamos a nivel social, deterioros de servicios públicos, salud, educación, el tema del crimen organizado, el tema de los jóvenes a nivel económico. Hemos hablado de esta recuperación heterogénea que ha tenido la región en el tema post-pandemia, que ha sido asimétrico, heterogéneo, como menciono, y también del tema político, ¿no? Cómo varios países experimentan tensiones debido a la polarización, disminución de la confianza que tanto hablamos en la mañana en las instituciones, y lo cual dificulta, ¿no?, la gobernabilidad democrática, y lo que dificulta también la implementación de políticas públicas efectivas. También está el tema de la crisis ambiental, ¿no?, que la región cada vez es más vulnerable al cambio climático, tiene fenómenos de deforestación, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, y que lamentablemente son cada vez más extremos, ¿no? Entonces, frente a esto, Gilpes nos planteaba estas tres preguntas. La primera, con todo este contexto que hemos conversado en la mañana, ¿qué rol debe asumir o qué aportes puede tener la planificación? Y yo creo que son bastantes, ¿no? Entonces, el primero es en el contexto, como ya lo mencionaba Wayne, de la Agenda 2030. Yo creo que es una gran oportunidad tener como norte un instrumento de planificación mundial que nos permite tener un gran paraguas hacia el cual aterrizar la planificación nacional, y dentro de la planificación nacional las planificaciones subnacionales y regionales. En el caso del Ecuador hemos logrado que el último instrumento de planificación, el Plan Nacional de Desarrollo 24-25, tenga una alineación a nivel de metas del 94% con la Agenda 2030. Pero hay otras oportunidades también. La primera, yo creo que nos brinda la planificación de desarrollo en este escenario complejo, es el tema, como lo mencionaba Sergio, de pensar, de ver a largo plazo. Entonces yo creo que esa es una oportunidad que tenemos las entidades que hacemos planificación, de plantear metas, de plantear ideas coherentes y que trasciendan los ciclos políticos y económicos. Yo creo que ese es el gran reto, cómo hacer que los procesos de planificación trasciendan la coyuntura, ¿no? Además, también es importante que la planificación facilite la coordinación multisectorial, integrando programas, instituciones, áreas. En el Ecuador tenemos nuevamente el caso exitoso de los gabinetes sectoriales, en los cuales la Secretaría de Planificación es un ente transversal, es de alguna manera este ente que articula, que le da coherencia, que evita duplicidad a veces en programas e iniciativas de política pública. Es un proceso que tiene que consolidarse, pero ahí está nuevamente esta capacidad de la planificación de articular. También el tema territorial, creemos que la planificación para el desarrollo permite una distribución, si se orienta con una visión territorial óptima de los recursos, que promueva el desarrollo equilibrado entre zonas urbanas, rurales, urbano-marginales. Ahora ya hablar de esas tres categorías es más complejo, pero ese es el rol también de la planificación. Igual en Ecuador, por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos trabajando con el Consejo de Educación Superior para darle, a través de los modelos de ordenamiento territorial que tenemos en los instrumentos de planificación, también coherencia a la educación superior. ¿Qué carreras se aprueban con pertinencia territorial? O sea, también que las entidades de educación superior que tienen su autonomía comiencen a planificar y utilicen los productos e instrumentos que genera la planificación nacional. Entonces, este es un hito que se está comenzando a trabajar. Y en el tema ambiental, creo que también la planificación puede aportar mucho. Estamos en un tema extremo de cambio climático, están las NDCs, que las están construyendo varios de nuestros países, que se pueden apoyar y apalancar en instrumentos de planificación.
Y la última oportunidad que yo veo de varias es el tema de participación ciudadana, cómo utilizamos la planificación como un motor para integrar a la participación ciudadana, escuchar a más ciudadanos y sobre todo que los instrumentos de planificación recojan estos aportes que a la final pueden permitir ampliar la calidad y la pertinencia y la legitimidad también de las políticas públicas. En este sentido, obviamente hay retos y básicamente la segunda pregunta que nos hacía ILPES estaba orientada a qué debemos reformularnos como entidades de planificación ante estos retos, estas oportunidades y este escenario complejo a nivel regional. Y ahí quiero contar brevemente lo que ha pasado en Ecuador, a pesar de que tenemos un código orgánico de planificación, un sistema nacional de planificación participativa que está en la ley, está en la Constitución. Este proceso tomó años construirlo, en un cambio de gobierno en 2 años, lamentablemente se perdió gran parte de esta institucionalidad porque no hubo la voluntad política de poner a la planificación o de darle la importancia a la planificación. Entonces es muy fácil desinstitucionalizar cosas y es muy difícil construir y que vuelvan a tomar el rol que merecen, ¿no? Pero sin embargo, para hacer frente a esto, puedo plantear algunas y volver a este tema de que la planificación trascienda los ciclos políticos. Lo primero es tratar de revisar la institucionalidad, a que ésta responda a las necesidades que tienen los países, volverla más ágil, pero a la vez que se adapte a los nuevos desafíos y que permita también blindar los procesos. Y una de esas propuestas también son los instrumentos de planificación a largo plazo. Muchos países pensamos en instrumentos de planificación de mediano o de corto plazo, pero una manera de blindar la planificación, de darle este horizonte, es crear instrumentos de largo plazo, que así haya cambios políticos, haya una guía de planificación de como país hacia dónde queremos ir. En segundo lugar, también, y vuelvo al tema de participación ciudadana, creo que es importante fortalecer los mecanismos de vinculación con la sociedad civil, con las comunidades locales y que ellas puedan contribuir en el ciclo de la política pública. Otro reto que yo creo que también es fundamental es cómo darle coherencia a los procesos de inversión pública. La planificación de corto plazo hace a veces que los programas de inversión estén pensados en el ciclo político y no en un tema de mediano o largo plazo, atados a un tema plan presupuesto. Entonces, es importante incorporar que la política de inversión no esté atada a la coyuntura, sino que responda a una lógica de planificación y a su vez también plantearnos, y esto ya se discutía en la mañana, el tema de financiamiento. ¿Qué otras estrategias de financiamiento para la inversión pública podemos implementar en los países? Vemos que hay mucha presión sobre el tema de deuda pública, pero ¿qué otras alternativas tenemos para financiar proyectos de inversión con financiamiento innovador? Hay bonos temáticos, bueno, también son deuda pública, pero no es financiamiento tradicional. Y otra cosa que lo comentaban Jeffrey y Wayne en sus participaciones era el tema de cómo fortalecemos el ciclo. Muchas veces la planificación está orientada a la formulación, pero ¿qué pasa con el seguimiento, el monitoreo y el tema de evaluación? Yo creo que en América Latina sí tenemos una deuda pendiente con el tema de evaluación. Se hablaba de gobierno y de política por resultados, pero también evaluación de impacto. Pocos países planificamos pensando o desarrollamos política pública pensando en cómo la vamos a evaluar. Entonces ahí sí hay una brecha no sabemos la efectividad de la política pública y el impacto que está generando en la ciudadanía. Entonces ahí también veo una oportunidad importante. Y para finalizar un poco, la tercera pregunta que se abordaba era el tema de cómo fortalecemos el apoyo político e institucional. Creo que es importante ahí la voluntad política también de cómo poner a la planificación en un rol que no sea pasivo en la política pública, sino en un rol protagonista que permita desarrollar instrumentos, desarrollar información. Es otra de las carencias o de las debilidades que a veces tenemos como países, sistemas de información que sirvan para tomar decisiones y para la planificación de la política pública, crear una cultura de planificación en las instituciones públicas, en las municipalidades, la articulación vertical de los instrumentos de planificación entre entidades
del gobierno central, entidades del gobierno municipal. Creo que también es algo estratégico para responder la tercera pregunta. El tema también de las alianzas estratégicas. Ya lo hablaba Sergio también, el tema de la academia. Cómo vinculamos a la academia en el proceso de planificación, en el proceso de levantamiento de información, en el proceso de pensar a largo plazo. Creo que es clave, no solo con la academia, sino con ONGs, con la sociedad civil, pero creo que ahí la academia juega un rol protagónico. Y por último, a lo que estamos haciendo aquí, que creo que es clave, ¿no? Este intercambio de experiencias, este intercambio de conocimientos que tenemos entre países. Como hemos hablado todas, hay una heterogeneidad en el tema institucional entre los países de la región, pero eso también nos da experiencias de cómo implementar cosas, de qué caminos utilizar, y yo creo que ahí sí destaco el rol que juega CEPAL, que juega ILPES, que juega el Consejo Regional de Planificación, de motivar esta cooperación sur-sur siempre a través de capacitaciones, a través de análisis y siempre estar subiéndole y poniéndole en el foco a la planificación, que es algo que nuestros países necesitan. Muchas gracias.